Bienvenidos a una emisión más de Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Pérez Camargo y en esta ocasión deseamos hablar sobre proyectos sociales, porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Tenemos a mi izquierda a Fernando Villalobos Pío, que es estudiante egresado de Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez. Tenemos a Efraín López López, también estudiante egresado de la licenciatura en Derecho. De mi lado de derecho tenemos a Itzel Yasmín López Gómez, que también ella es licenciada en Administración en Empresas Turísticas, y a José Bajacún. Él es artista plástico, también es pues un personaje muy polifacético, trabaja en pintura, en diferentes expresiones. Nos conocimos en el subsistema de telebachilleratos comunitarios de muy alta marginalidad. Y bueno, estos 4 colegas que tenemos aquí vienen a hablar un poco de la formación altruista, humanista y social de la que se predican y de la que son parte. Representando a mi lado izquierdo y también a la compañera Itzel, nos vienen a hablar del colectivo Juventudes Heriberto Passos, que estamos finalizando ya un entramado nacido a partir de las luchas revolucionarias de Heriberto Passos y el legado que nos dejó. Y bueno, Dylan también nos viene a hablar de nuestra labor de acción comunitaria y solidaria a partir del teatro Tras Bambalinas. Pues comenzamos contigo, Pío. Cuéntame, ¿cuál es la historia del colectivo Juventudes? Ok, bueno, buenas tardes a todos. La historia del colectivo nace de una inquietud, y esa inquietud es por jóvenes de las comunidades indígenas, donde, si bien sabemos, las oportunidades también están en ese sector, y este es el sector más grande poblacional del estado. Surge también una iniciativa en la cual tratamos de desarrollar mediante los ideales y la ideología de don Heriberto Passos para retomar el espíritu de lucha donde él fue joven alguna vez. La historia nace desde que él era un joven inquieto, porque él no solo fue un luchador social que ayudó a los pueblos, que sacó al ejército de algunas comunidades en las que estaban sometidas, porque él recorría las comunidades siendo un joven estudiante de Derecho. Entonces, él, don Heriberto Passos, siempre marcó una historia, siempre marcó una inquietud en la cual fue contagiando a más personas para poder crear, por ejemplo, un movimiento, un grupo social, para poder ser la voz de los que jamás habían sido escuchados. Y esto mediante la gestión, bajo proyectos, jóvenes de verdad con esa inquietud de poder generar cambios tanto sociales, económicos, políticos, y así es como nace el colectivo, de sus ideales y su identidad de don Heriberto Passos. Efraín, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la imagen de Heriberto Passos que ha servido de inspiración para tu propio hacer dentro del colectivo? Bueno, pues como mi compañero Pío ya lo explicó, Heriberto Passos fue un luchador inalcanzable, ¿no? Incansable. Luchó por todas las comunidades y luchó por personas que no tenían muchos recursos para sobresalir. Entonces, hemos tomado esa característica de saber luchar y saber cuánto también hacerlo y por quiénes. Creo que personajes como él contagian a muchas personas. O sea, esa ideología que él tiene ha ayudado por ejemplo, a mi compañero Pío, que ha trabajado duro todos los días y todos los años, todos los meses, para ir a pueblos, a bajar proyectos. Y si contagió a él, también me está contagiando a mí. Cuando yo conocí a él, él me empezó a comentar, ¿no?, sobre Heriberto y las luchas que él hacía, sobre la capacidad de personaje que era. Y entonces yo lo veo en él, y eso me está contagiando a mí a luchar por los pueblos, a seguir luchando. Porque nos damos cuenta exactamente aquí en Oaxaca y también fuera de Oaxaca, que Oaxaca es uno de los estados más pobres. Y entonces esa lucha que él hacía no se puede quedar ahí, ¿no? Todos y cada uno de nosotros, así como yo, debemos luchar y sobresalir y trabajar todos los días para que Oaxaca siga adelante. Yasmín, cuéntanos un poco cuál es tu participación dentro del colectivo y cómo es que te integraste al mismo. Ok, bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yasmín.
Y bueno, les voy a comentar un poquito sobre lo que yo hago, o bueno, me gusta, porque en sí cuando yo conocí realmente lo que es el colectivo, y entonces, bueno, al ver, o bueno, al salir de comisiones, ir a los levantamientos, a ver cómo realmente vivían lo que eran las personas, entonces te dabas cuenta de que decías, sí, sí lo necesitan. O sea, decías tú, para darles las cosas sí lo necesitan. Son personas que son muy arraigadas y dices, no, es que mira cómo está esto, mira cómo está el otro, ¿no? Y dices, es nuestra gente y necesitamos apoyarlas. El afán no es con chingarlos, como dicen, ¿no? Disculpen la palabra, pero al final es para ayudarlos a todos. Y bueno, como bien saben también, viene lo que es mañana la marcha del 23 de octubre, precisamente por lo de Heriberto Pasos. Bueno, este programa se transmite el día viernes, entonces estamos hablando de lo que viene por suceder el día 23 de octubre, que se consolida o se conmemora la fecha en que fue brutalmente asesinado Heriberto Pasos, y que hasta la fecha seguimos exigiendo justicia, porque en realidad todos los que pensábamos como presuntos responsables pues no han sido exonerados a partir de los códigos éticos del país, o poco éticos. Pero bueno, esta es una marcha que se consolidó el día 23 de octubre y que podrán ver y exhortarse a seguirlos en las redes. Pero bueno, siguiendo un poco con el trabajo de hacer en las comunidades arraigadas, pues aquí tenemos a un representante que tiene también su propia trinchera, su propia línea de acción, y esta línea de acción es el arte, ¿no? Porque el arte nos sensibiliza y también nos une como humanos. Cuéntanos, José, ¿qué es lo que tú haces en las comunidades? Bueno, así como lo decías al principio, Clarisa, considero que es muy importante el arte y la cultura en la educación de los niños y los jóvenes, precisamente porque sabemos y estamos seguros que ellos son las futuras generaciones, y las generaciones que van a estar al frente de todas las actividades en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, ¿qué mejor que inculcarles el arte, la cultura? Sobre todo para formarlos de manera integral. Precisamente por eso tuvimos la idea de formar un grupo teatral que se llama Tras Bambalinas, por ahí por el año del 2013, con una primera obra acerca de la violencia que sufren los niños en las escuelas, ¿no? Principalmente el acoso escolar. Entonces hemos visto que el acoso escolar merma la calidad de los niños y los jóvenes, precisamente porque ya no están al 100% en su formación, sino ahora tienen que pensar cómo lidiar con estas situaciones dentro de la escuela o también fuera de la escuela. Pero esta idea surge, ¿no? A partir de esta obra de teatro que adaptamos, que se llama La otra historia de Caperucita Roja, donde la historia es totalmente diferente a la que conocemos o la que nos han contado durante muchos años, ¿no? Entonces, en esta obra, Otra historia, habla de que el lobo es maltratado, ¿no? Por Caperucita Roja, ¿no? Entonces, como que queremos matar dos pájaros en un solo tiro, porque también viene tocando el tema del maltrato hacia el animal, ¿no? Entonces, por un lado, el acoso escolar, ¿no? Y por el otro, el no maltrato al animal. Entonces, fundamos el grupo teatral Tras Bambalinas, y la finalidad, bueno, dentro del grupo teatral se llama el proyecto Regalando Sonrisas. Entonces, ver a un niño, a un adolescente o incluso a un adulto reírse, olvidarse de las situaciones que estamos viviendo actualmente, y mediante la obra de teatro, una obra de teatro que es vivencial totalmente, ¿no? Porque podemos ver en pantallas, en el cine, muchas películas con reflexión, pero no te impacta tanto como el ver una obra de teatro, ¿no? Así que lo estás viviendo y dices, puedo estar en ese supuesto, o estoy en ese supuesto, y me llevo una reflexión. Por eso sale el proyecto, y sobre todo llevarlo a las colonias marginadas, a las comunidades de zonas muy vulnerables, ¿no? Entonces tenemos la dicha de ser docente y director de telebachillerato comunitario del estado de Oaxaca, que es donde te conocí precisamente, ¿no? Ahí surge nuestro trabajo, ¿no? Y nuestra labor, que es llevar
obras de teatro, dibujo, pintura, con temáticas de violencia, con temáticas de acoso escolar, ciberbullying, y en fin, todos los problemas sociales, ¿no?, que nos aquejan actualmente en la sociedad. Entonces, considero que es una labor muy difícil, ardua, y sobre todo porque lo hacemos de manera independiente, con el solo motor que es el corazón, ¿no? Y no es suficiente, por eso precisamente exhortamos a veces a las autoridades a que nos apoyen, que cuando vamos a tocarles las puertas no nos las cierren, ¿no?, sino que nos abran todas las ventanas para que podamos llegar a todas las casas, a todos los hogares y sobre todo a todos los corazones, para poder cambiar esa idea, esa actitud o esa forma de vivir, ¿no? Y qué mejor que con el arte, ¿no?, que cura hasta las peores heridas, ¿no? Entonces, y que debería de hacer aquí como un mega comercial. Esta obra de la otra historia de Lobo es una obra que ya había tenido un par de presentaciones y donde también tuve la dicha y la fortuna de participar, personificando a Caperucita, y precisamente como tenemos ciertos estigmas sociales, ciertos conceptos de género que están como súper arraigados, y nunca lo cuestionamos como qué es lo que está debajo de la idea del mal, ¿no? Entonces tuve la fortuna de participar. Por ahí todavía existe esa obra que esté en redes sociales. sí, por ahí la encontramos precisamente, la otra historia de Caperucita, aunque ha tenido varias adaptaciones. Trabajamos tú y yo acerca de una obra adaptada precisamente para las escuelas primaria y secundaria, las colonias aquí de Oaxaca, que nos llevaron una asociación civil, ¿no?, Papalomet, ¿no? Raíces Papalomet, exactamente así se llama, gracias a ellos, que también están preocupados por concientizar, ¿no?, a la sociedad y sobre todo a la niñez y a la juventud oaxaqueña, ¿no? Bueno, pues hablando de cómo cada quien desde su trinchera adopta un posicionamiento, pues a veces de tipo epistemológico, a veces de tipo social, a veces de tipo artístico, quisiera preguntarte, Pío, ¿qué clase de programas llevan? ¿Qué clase de proyección tienen? ¿Y cuáles son el nivel de sus campañas? ¿Qué están haciendo por los pueblos de Oaxaca? Nosotros tenemos 4 ejes de trabajo fundamentales para nosotros, en el cual nosotros hacemos llegar eso a las comunidades. Por ejemplo, medio ambiente, educación, seguridad alimentaria y multiculturalidad. Base a estos ejes, nosotros nos acercamos a las comunidades. Un ejemplo, hay comunidades en el estado, tomando en cuenta lo que está comentando el amigo, en multiculturalidad. Hay muchos jóvenes en las comunidades que tienen esa idea y quieren ser artistas plásticos, quieren ser pintores, pero no tienen el acceso o las oportunidades necesarias para poder desarrollarlo y poder crecer como personas, como artistas. Entonces nosotros tratamos de hacer proyectos y con la ayuda del colectivo nosotros tratamos de, pues, que los jóvenes tengan una actividad y mediante eso poder desarrollarlos. Ahora, por ejemplo, en actividades de medioambientales, nosotros tratamos de llevar campañas de esterilización y castración a las comunidades, porque hay jóvenes inquietos que les gustaría estudiar la facultad de veterinaria, pero no tienen el acceso. Entonces, nosotros hacemos convocatorias, llevamos la campaña con jóvenes de la facultad de veterinaria y hacemos la invitación a esos chavos para que ellos se integren a esta campaña, a lo mejor no para que ya hagan la cirugía y todo eso, sino que ellos vean cómo se desarrolla una campaña, la importancia que tiene el esterilizar a un perro, porque en las comunidades hay más perros y gatos que gente. Entonces todo eso ha habido un problema y hemos tratado de irlo desarrollando, o como seguridad alimentaria. Si el ganado no come, no hay alimentos, no hay leche, no hay huevo, no hay carne. Entonces tratamos de hacer proyectos diseñados por jóvenes de las comunidades, como forraje verde hidropónico, que suplementa o aporta 50% de proteínas para el animal, y eso es muy bueno para que la producción del animal sea muy buena. Y ellos, los jóvenes, han aprendido a hacer esto para que ellos lo implementen, tal vez no en su comunidad, vayan a la comunidad lejana o la más cercana y ellos lleven estos proyectos y los vuelven a desarrollar. Tratamos de hacer actividades de todo tipo para que ellos se integren, porque si nosotros vamos como colectivo a hablarles de organización y lucha social,
desgraciadamente no tenemos el mismo recibimiento, la misma aceptación. Necesitamos llevar proyectos para que ellos se puedan integrar. En tu opinión, Itzel, porque me estabas comentando que te parece que es una manera de apoyar a las comunidades, ¿qué piensas del sistema de bienestar, que es un sistema de premisas occidentales, que son los que determinan los ámbitos de la pobreza, en contraposición con la idea de vida buena, que en realidad ya tienen las costumbres de los pueblos? Bueno, en este caso, bueno, siempre hemos dicho que para estas personas o en las comunidades o todos debemos de tener una mejora y una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, para este programa yo considero que entre más apoyemos es mucho mejor. Bueno, cuando se dan también, no, es que en tal punto nos vamos a reunir y vamos a dar tantas cosas y esto y el otro. Bueno, al final decimos, sí, vamos a apoyar a la gente, pero pues después ya no llega el recurso, ¿no? Entonces es como una y otra estar aquí y es mejor estar dándole seguimiento, pues, o al proceso del mismo. Ok. ¿Y qué opinión tienes, Efraín? ¿Tú crees que cuando se apoya desde esta clase de dinámicas de construcción de gobierno pueden modificar la forma en que procede la misma comunidad? O sea, por ejemplo, si ponemos una carretera, estamos advirtiendo que van a tener un desencadenante de factores psicológicos o antropológicos que puede cambiar la mentalidad de la gente de las comunidades. Claro, porque como usted lo mencionaba, ¿no? Si abrimos una carretera o pavimentamos una carretera, en este caso la gente dice, ya tengo más posibilidades de trasladarme mucho más rápido a la ciudad. O si tienen por ejemplo, hay verduras o frutas que en el camino se me ayudan mucho por la carretera que está en mal estado. Y si el colectivo, o en este caso la organización, hace un proyecto en el de pavimentación o rastreo, entonces mejora sus condiciones de vida y las personas dicen, ya tengo más oportunidades de sobresalir, puedo bajar más proyectos en mucho menor tiempo. Por ejemplo, no sé, en mi pueblo, por ejemplo, cosechamos duraznos. Y lo que hacen los duraznos es que si la carretera es de muy mal estado, se va mayugando porque la camioneta brinca o porque simplemente ya no es factible manejarlos en burros o en caballos o en carretas porque la verdura, la fruta ya no lo permite. También cuando como colectivo hemos llevado la esterilización de perros a las comunidades, lo que hacen las personas es dicen, bueno, lo que el colectivo gasta dinero en esto, en la esterilización, y nosotros podemos ayudar al colectivo pues encerrando a los perros o quizás ya no dejando a los perros en la calle para que ya no se aumente este tipo de situaciones, ¿verdad? Ok. Desde tu opinión, José, ¿cómo crees que ha impactado el sistema de la aldea global en las comunidades de muy alta marginación? Porque bueno, hemos sido docentes, ¿no? Hemos tratado de llevar las premisas de competencia, de a veces incluir a la gente de las comunidades en dinámicas que son muy propias del neoliberalismo, ¿no? Ya decías hace poco que como se ha formado el subsistema en el que fuimos docentes, ha sido bajo premisas del principio de competencia de un gobierno pasado. Entonces, ¿cómo crees que ha impactado en la gente de las comunidades que tengan esta previsión de competencias, de modelos que son económicamente externos a la propia comunidad? Bueno, primeramente debemos de recordar o más bien tener presente que todas las comunidades, la mayoría de las comunidades de Oaxaca en específico o del país, se rigen bajo usos y costumbres. Y es muy difícil quitarles eso, por más preparado que llegas, por más con ganas que tengas de enseñarles o no, o más bien tratar de transmitir esa energía que uno tiene como joven, y sobre todo porque así como tú dices, estos modelos, tú sabes bien porque estuviste también en una comunidad, es
casi imposible, ¿no? Llevarlos a cabo y que lo acepten de tal manera que digan, ¿no? Se puede realizar, porque así como te digo, primero son las usos y costumbres, ¿no? Luego, posteriormente, vemos que no hay comunicación casi, hablemos de que no hay medios de comunicación, no hay, bueno, carece de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos ahí, casi tenemos que hacer lo imposible y aún así quedamos todavía con las ganas de hacer más, ¿no? Y decir, bueno, realmente esos modelos o realmente lo que llevan a la comunidad fueron diseñados para ellos. No, prácticamente, o sea, estamos hablando de que es fácil estar tras de un escritorio, y digo, y no es una crítica no, tienes que hacerla, esa es importantísima, porque los programas son diseñados desde afuera, desde el escritorio, desde las premisas de ley, y detrás del escritorio tú nunca vas a ver cuáles son las comunidades reales, cuáles son las necesidades reales en las comunidades, y más si tenemos tantas comunidades con tantos usos y costumbres. O sea, critícalo, eso sí, es lo más fíjate pertinente. que parece nada, pero digo, no soy el único caso, ¿no? Así estamos muchísimos docentes de varios subsistemas, ¿no? Y tanto del nivel básico como del nivel medio superior, que vamos a las comunidades y a veces cuando nos dicen es que no son docentes calificados o que no son los docentes que estén preparados, digo, tan solo el ir a una comunidad que está a 9, 10 horas de la capital o de la ciudad más cercana, yo creo que estamos preparados porque casi tenemos que tener superpoderes para poder cruzar un río, para poder ir trasladarnos hasta en burros, caballos, como dicen, ¿no? O incluso esperar mucho tiempo para que pase un transporte público o particular que hay que se apiade de nosotros, ¿no? Entonces, prácticamente a veces decimos, pues, ojalá y los que crean esos modelos o los que dicen, aquí está, ¿no? el documento y aplíquelo, o saben que está en línea el curso y llévenlo a cabo, cuando no saben realmente primeramente las carencias. A veces no hay luz o si hay luz se va toda una semana, 2 semanas, y entonces ¿qué vamos a hacer sin luz, ¿no? Sin comunicación? Por eso te decía, ¿no? No puedo prender el cañón, no puedo prender la televisión para poder, no sé, transmitir o más bien proyectar un video de la temática que estamos viendo dentro del plan de estudios, ¿no? Entonces, te digo prácticamente, por eso a veces decimos, y tal vez esté mal o esté bien decirlo, ¿no? Estas personas que crean eso deberían de ir 1 semana, 2 semanas, 1 mes o hasta un semestre realmente ahí a la comunidad, impartir, aplicar su modelo, ¿no? Para que realmente, de acuerdo a eso, pues lo adapten o lo mejoren o no sé, o lo eliminen, ¿no? Y ahora crear una que realmente sirva, ¿no? De acuerdo al contexto social, porque a veces dicen, es que se puede dar en cualquier contexto social, ¿no? Porque es universal, porque los términos, los temas son, no, pero no saben las carencias. Incluso me ha tocado, bueno, yo soy indígena chinanteco de la región de Tuxtepec, ¿no? Precisamente de Ojitlas, es un municipio de Tuxtepec. Entonces a mí me ha tocado llegar a comunidades en las cuales los jóvenes hablan más mazateco, o sea, su lengua indígena, que el español castellano, ¿no? Entonces a veces cuando uno da las clases, bueno, no es por presumir, pero leemos mucho y sí tenemos un vocabulario técnico, un vocabulario no tan común al impartir clases o al platicar con ellos, y a veces ellos no te entienden, te están viendo y de repente no captaron nada por la terminología, ¿no? Entonces a veces tiene uno que bajarle al lenguaje común, al lenguaje que se utiliza normalmente en la comunidad, ¿no? Incluso yo a un director general le comentaba, ¿por qué no tratar de ver que los docentes que hablen una lengua indígena, ubicarlos en la región donde corresponda para que pueda darse mejor esta educación, ¿no? Más integral, ¿no? Sí, y que diré que eso es súper pertinente porque también tuve la experiencia de estar en una comunidad donde hablaban náhuatl, ¿no? Y tuve que, para enseñar ciertas clases de lengua, aprender la gramática del náhuatl. Y lo que sucede es que existen modelos que no nacen de la acción participativa. Eso quiere decir que no nacen de las premisas reales. Pero bueno, cuéntanos, Pío, ¿a ustedes cómo les ha ido en relación a las comunidades cuando se integran a partir de sus usos y costumbres en la perspectiva que ustedes traen, que es como del mundo ya occidental del sistema de bienestar?
¿cómo los han adoptado? ¿Cómo los han acogido? ¿Ha habido un choque? Fíjate que hay un detalle ahí. Ha habido poca aceptación en varias comunidades por los mismos usos y costumbres. Con decirte que cuando nosotros tenemos asambleas con la gente, hay pueblos donde las mujeres no entran porque no tienen permitido el acceso, porque todavía sigue siendo comunidades machistas, y entonces la mujer ahí también no tiene voz y voto. ¿Y cómo le podemos explicar a las mujeres, porque no están, los proyectos que tenemos? ¿Cómo podemos hacerles llegar, por ejemplo, las gallinas ponedoras, o proyectos que están diseñados especialmente para ellas, para que ellas puedan producir desde sus casas sin salir a trabajar en otros lados? La aceptación en las comunidades ha sido un poco difícil, no solamente en las cuestiones políticas o sociales, sino también nosotros, como tenemos proyectos, nos ha hecho como que la misma gente no les interesa, por más de que tratamos de llegar a ellos mediante otras cosas, siempre hay ese alejamiento por parte de ellos, y eso nos impide poder de verdad sacar el 100% de todos nuestros proyectos y todas las actividades que nosotros tenemos. Eso siempre ha sido el detalle. Vaya, pues tenemos aquí una premisa que nos está apresurando un poco el tiempo, entonces si podemos ser un poquito más concisos. ¿Me platicas quiénes son los integrantes del colectivo, como qué formación tienen y como cada cuánto se reúnen? Bueno, son personas jóvenes, son de 20, 24, ¿no? También ya personas pequeñas, me refiero a en cuanto, por ejemplo, como nos comentaba el compañero Pío, pues a veces iban a hacer pinturas, ¿no? Se involucraban más. También en esta parte, pues son jóvenes universitarios, jóvenes de bachillerato, ¿no? Que son los que nos acompañan. Efraín, ¿como cuántos compañeros está integrado este colectivo? Bueno, es que primeramente un colectivo tiene que tener como una consejería, ¿no? En donde se reúnen los chicos que van a planear, que van a trabajar en proyectos, que somos como 30, pero también están los chicos que forman parte externa, se podría decir, cuando vamos a las comunidades y trabajamos con ellos. Entonces son una cierta cantidad que no la puedo definir exactamente yo, pero los primeros o los que están en la mesa para dirigir son como 30 exactamente. Muy bien. Bueno, como ya nos come un poquito el tiempo, ¿podrías hacer algunos exhortos finales al respecto del proyecto que tú manejas, Dylan, y ya, José? Y después vamos con tus exhortos, ¿sale? Okay. Es que ya, nos come horrible el tiempo porque esto tendría que alargarse muchísimo más. Pero bueno, para ser breve, yo solo quiero pedir a toda la audiencia, a todo Oaxaca, incluso a todo el mundo, que seamos parte de la transformación, pero la transformación desde nosotros mismos, que seamos más sensibles a todas las cuestiones que vivimos en la cotidianidad. Entonces, por medio del arte y la cultura, no hay otra forma, ¿no? Considero que cualquier pueblo que no tenga arte y cultura está condenado a acabarse, ¿no? A la perdición, ¿no? Entonces, es así, es una miseria más allá de lo económico. Pío, tus exhortos finales sobre lo que necesitas a nivel Claro. de impacto del colectivo. Correcto. Jóvenes, los invito a que participen. Necesitamos unirnos, necesitamos organizarnos, como antes hacían las asambleas. Dejen de mover banderas en las esquinas. Vamos a crear proyectos, vamos a inyectar proyectos a las comunidades indígenas donde más se necesiten. Vamos a crear programas de inclusión a la vida política, social, económica. Vamos a organizarnos. Esa es mi invitación a todos ustedes para poder desarrollar un verdadero movimiento juvenil, combativo, ético y solidario. Esa es mi invitación, amigos. Muy bien, muchísimas gracias, Pío, muchísimas gracias, Itzel, muchísimas gracias, Efraín, encantada de tenerte, tú sabes, siempre aquí, es su espacio, estará abierto cada vez que lo necesiten. Pues tendrán por ahí en revisión un resumen de lo que sucedió en este 23 de octubre, que fue precisamente de donde se consolidó toda esta parte del gran movimiento de colectivo de juventudes. También pueden seguirnos, me parece, en redes sociales a partir de Teatro Tras Bambalinas, ¿no? Tiene su fanpage. sí, tenemos, o igual desde mi Face, José Bajacún, publico cuando hacemos teatro o cuando estamos trabajando alguna temática con problemática social, ¿no? Y pues gracias, Clarisa, por la invitación, gracias, compañeros. Considero, y pues yo creo que también desde ahorita
son parte de esta transformación, ¿no? Y pues a la gente que siga a Regeneración o Pluralidad al servicio. Pues muchísimas gracias a todos por esta emisión. Disculpen que nos quedamos, como siempre, un poco cortos de tiempo, pero nos vemos la próxima. Sigan al colectivo Juventudes, también tiene su fanpage, Juventud es Heriberto Pasos. Y bueno, esto es todo. Una vez más, nos despedimos, un programa hecho con mucho amor. Yo soy Clarisa Camargo, esto es Tertulia Digital y hasta la próxima.